Parashá Nitzavim. Esta parashá se lee siempre en el Shabbat que antecede a la celebración de Yom Teruah, conocido en la tradición como Rosh Hashanah. Y se lee porque inicia cuando dice: todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem. Y de una manera simboliza que nosotros todos vamos a presentarnos delante del Eterno y vamos a estar firmes y victoriosos para el juicio. Esta parashá está basada en Devarim 29:9, en algunas otras versiones a partir del 10 hasta el 30:20. En los profetas tiene Isaías 61:10 al 63:9 y en los escritos mesiánicos tenemos a Juan 12:41 al 50. Veamos qué tenemos en esta parashá. Inicia la parashá con Devarim 29 cuando cita: todos ustedes se encuentran hoy firmes ante Hashem su Elohim, los jefes de sus tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, los niños, las mujeres, el extranjero que vive con ustedes, incluso el leñador y el aguatero, para hacerte pasar al pacto de Adonai tu Elohim y el juramento que Adonai tu Elohim celebra hoy contigo. Interesante esta cita cuando Moshe habla al pueblo de Israel justo en el momento antes de entrar a la tierra prometida. Ya había pasado el pueblo de Israel por diversas pruebas, por diversas situaciones, ya habían muerto las personas que lamentablemente no entraron a la tierra prometida y esta era la generación que entraría a la tierra prometida. Esto fue un momento antes de entrar a la tierra prometida cuando Moshe habla de estas palabras al pueblo de Israel, y esta parashá nos habla de 4 aspectos fundamentales dentro del pueblo de Israel. Primero, la unión y la unicidad del pueblo judío, y aquí vemos que en esta parashá encontramos que habla de que todos, incluía niños, hombres, mujeres y extranjeros. Habla de la futura redención después que el Eterno confronta al pueblo de Israel acerca de la posibilidad de que se desviaran tras ídolos de las otras naciones. Le habla también de la futura redención, habla de la practicidad de la Torá y el libre albedrío. Entre otros aspectos, es importante tener presente que el pueblo de Israel estaba allí firme ante Hashem, presente ante Hashem. Pero la pregunta es: ¿sobre qué raíces está esa firmeza? ¿Y sobre qué raíces nos podemos preguntar nosotros? ¿Sobre qué nos sustentamos nosotros? Y esa firmeza, cuando nos presentamos delante del Eterno, ¿cómo está nuestro corazón y cómo están esas raíces que nos llevan a pensamientos y a actuaciones que después de presentarnos delante del Eterno puede traer bendiciones o puede traer otras consecuencias? Veamos primero qué significa esta parashá para nosotros. ¿Quiénes están incluidos en el pacto? De acuerdo a esta parashá, dice en Devarim 29, 12 al 14, dice: y no solo con ustedes concreto esta alianza y este juramento, este pacto lo hago con aquel que está aquí hoy con nosotros ante Hashem nuestro Elohim, y también con aquel que no está aquí hoy con nosotros. Además de incluir extranjeros, los extranjeros que vivían con Israel y todo el pueblo de Israel, porque el Eterno no hace acepción de personas. Además de eso, es importante que el pacto, y estas son palabras de un rabino contemporáneo, Juan Mejía, que dice: el pacto del pueblo de Israel no solo es un pacto de genética, también es un pacto de elección, de cercanía. Aunque no se comparte el mismo origen genético, tienen la obligación, tienen derechos y deberes. Y la noción de que el judaísmo es solo para los judíos está desafiada por el mismo texto de la Torá. Muy interesante esta parte porque incluye los extranjeros, y del discípulo de Rabbi Akiva, Rabbi Meir, dijo: un goín que se ocupa de la Torá es como un Cohen Gadol, como un sumo sacerdote. Entonces aquí nosotros podemos tener la confianza de que el pueblo de Israel hoy, y más para los que creemos en Yeshua, que hemos sido injertados en el olivo natural por fe, podemos estar nosotros también firmes delante del Eterno, abrazando el pacto y asumiendo compromisos, deberes, pero también
derechos delante del Eterno. Y cuando dice que no solamente era hoy, sino para los que no estaban, nos incluye a nosotros y también, por supuesto, a las generaciones futuras después de ese momento. Así que somos todos los que estamos incluidos, que por fe creemos en el Dios de Israel, el que entregó la Torá y dejó mandamientos para todo aquel que crea y abrace su Torá. Y es fundamental la palabra del juramento del Eterno cuando cita en Devarim: yo pacto este pacto y este compromiso. Compromiso que fue asumido y pacto que fue hecho con los patriarcas, prometido y que se cumple en el Sinaí, y justo antes de entrar a la tierra prometida, él recuerda el pacto establecido con el pueblo de Israel. Cita en Hebreos 6, 13 y 14, cuando dice: queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a unirnos a la esperanza propuesta, la cual tenemos como por segura y firme ancla del alma. Ciertamente el Eterno es fiel a sus promesas y él interpuso juramento, y por lo tanto todo lo que él ha prometido, él lo cumplirá, tanto las bendiciones como también las sanciones, y de eso se trata precisamente, de su fidelidad en todo. Ahora bien, si estamos firmes, parados delante del Eterno, ¿cómo están nuestras raíces? Pero, ¿qué tipo de raíces? Las que precisamente cita esta parashá. Dice: por lo tanto, si es que existe entre ustedes un hombre o una mujer, una familia, una tribu, que su corazón se ha apartado de la senda de Dios y piensa ir tras la idolatría de las deidades de aquellos pueblos, o sea, si acaso hay entre ustedes una raíz que incuba veneno y hiel, y cuando ha escuchado las condiciones de este compromiso que hemos pactado, diga en su corazón: tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. Muy interesante esta cita, y esto de una raíz que produzca hiel, ajenjo, veneno, algo amargo, es lo que uno alberga en su corazón y que lo lleva a actuar de manera que lo que trae son consecuencias, y está actuando uno contrariamente a la Torá. Esta parte que dice añadir embriaguez a la sed, el comentarista Rashi nos dice que en la parte de embriaguez se refiere al pecado involuntario, es decir, como cuando una persona ebria actúa sin un conocimiento pleno de lo que hace. Pero cuando habla de la sed, habla de cuando se anhela y se desea algo, es decir, que ya está hablando del pecado voluntario, es algo que se desea, que se anhela. Por lo tanto, en esta cita habla de una raíz que produce hiel, que produce algo amargo, porque después de haber albergado en el corazón un pensamiento de que no importa la palabra del pacto, no importa las consecuencias anunciadas por la desobediencia o por irse tras la idolatría, yo voy a hacer lo que dicte mi corazón, haciendo cosas consciente o inconscientemente, va a traer consecuencias. Por eso se exhorta en Hebreos 12:15, cuando dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y entonces esta raíz de amargura no es esta raíz de amargura que a nivel emocional se plantea, que las personas cuando están llenas de odio, de tristeza, de amargura por algo que le han hecho. No, esta raíz de amargura que habla la Torá en esta parashá, y que lo cita también el autor de los Hebreos, es la raíz que produce una acción contraria a la Torá, porque el pensamiento es el anhelo de hacer cosas que son contrarias a lo que el Eterno ha pactado con nosotros y que nos van a traer consecuencias. De eso se trata, y de esa raíz habla esta parashá. En las escrituras encontramos al pueblo de Israel bajo una figura de árboles, bajo una figura de, específicamente la figura que se utiliza es la del olivo y también la de la vid. En este caso voy a referirme al Salmo 80:15, cuando dice: es la raíz que plantaste con tu diestra, es el vástago que has criado para ti.
hablando de Israel. Y en Jeremías 11, 16 al 17 dice, olivo verde, hermoso es su fruto y en su parecer, llamó Hashem tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Adonai de los ejércitos, que te plantó, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá ha hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Esta parte es interesante porque el Eterno plantó, el Eterno cultivó para sí una planta, y esa planta, que es el olivo, es Israel, un olivo cultivado, un olivo natural para que dé fruto, y el fruto es precisamente el practicar la Torá y el vivir en los mandamientos pactados con el Eterno. Sin embargo, cuando el olivo cultivado, que es Israel, entra en pecado, es lo que se llama un bastardeo. Desde el punto de vista de un cultivo, es lo que se llama bastardear. Y al Israel unirse a las prácticas paganas, al irse a la idolatría, está bastardeando y es injertado con el olivo silvestre. Y esta es la figura de la que nos habla Rab Shaul. El Rab Shaul nos presenta el olivo natural y el olivo silvestre. Y esas raíces precisamente que tomó, esa raíz de amargura, le genera a Israel, al irse tras las prácticas paganas, le genera a Israel un injerto donde va a ser, ya no va a ser el olivo hermoso, de hermoso fruto, como lo cita Jeremías, sino que el Eterno genera hacia el pueblo de Israel las consecuencias, de los cuales voy a comentar posteriormente, solamente un breve comentario en cuanto a uno de los reyes de Israel. Y en el caso de las raíces de amargura son precisamente lo que pasó con el pueblo de Israel, con nuestro pueblo, cuando se fue tras la idolatría, tras los ídolos de las dioses, de las naciones vecinas, y ese árbol que era de hermoso fruto empezó a dar frutos de amargura porque se fue tras la idolatría. Entonces el árbol que produce frutos de amargura, no solamente por los frutos propios, producto del pecado, sino por las consecuencias que trae sobre el pueblo al irse y bastardear buscando raíces paganas para su práctica como pueblo y como nación. Dice en Hebreos 12, 6 al 8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Interesante esta parte, porque desde el punto de vista de definición de lo que es un hijo bastardo, es un hijo ilegítimo, es el hijo que está nacido fuera del matrimonio o de padre desconocido. Cuando este término se aplica al pueblo de Israel, es interesante porque se usa en muchas citas tanto del Tanakh como de los escritos mesiánicos. Por ejemplo, en el caso de Yeshua, cuando le dice a unos fariseos que tenían una conversación en ese momento, y él le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos entendieron perfectamente que les estaba diciendo que no eran de padres legítimos, y por eso dijeron, un padre tenemos que es Dios. Pero Yeshua sabía que les estaba hablando de que estaban ya en la época que vino Yeshua, como lo cita el mismo escrito, y sabemos que posteriormente vino la destrucción del templo y vino nuevamente la dispersión del pueblo de Israel. Ya venía el pueblo de Israel con prácticas paganas, y obviamente Yeshua está haciendo una confrontación en ese momento a los fariseos. Entonces el olivo bastardo es el olivo silvestre. Se dice que es bastardo en el caso de nosotros como hijos, cuando nosotros albergamos en nuestro corazón raíces que producen frutos de amargura, es decir, que nosotros no aceptamos la disciplina del Eterno, que es lo que nos hace finalmente acercarnos nuevamente a Él, sino que nos mantenemos en nuestro corazón rebelde, apartados del Eterno. La idea es que el olivo natural, esa planta cultivada por el Eterno, no bastardee, no se llene de esas raíces del olivo silvestre, que son raíces paganas, raíces de idolatría, raíces de
hechos que posteriormente encontramos en el Tanakh y lo vemos hoy día, de corrupción y de todos los hechos delictivos que pueden cometer las naciones, al el pueblo de Israel tomar parte de esas raíces, está bastardeando y se convierte en parte del olivo silvestre, ya, donde ya no es de hermoso fruto, sino que, como todo olivo silvestre, es o sin fruto o con un fruto muy pequeño y de poca calidad. Y un ejemplo de lo que vengo mencionando lo encontramos en los mismos escritos del Tanakh, como el caso del rey Josías. El rey Josías fue uno de los pocos reyes que fue fiel después del rey David. Fue de los pocos, cita en 2 de Reyes 22, 2 al 11, que dice: cuando Josías comenzó a reinar, hizo lo recto ante los ojos de Hashem. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Es decir, que cuando este rey vio toda la idolatría en que se encontraba sumergido el pueblo de Israel, y en este caso específicamente Judá, porque ya las tribus del norte ya habían sido deportadas y estaba todavía Judá en pie, pero Judá también había caído en la idolatría. Y el rey Josías hizo muchísimas cosas, él derribó los altares, incluso los que había levantado el mismo rey Salomón, que también al final cayó en la idolatría, y todos sus antecesores levantaron lugares altos, imágenes, y este rey se encargó de destruir todo eso. Y él mandó a preguntar al Eterno a través de los sacerdotes qué era lo que iba a acontecer con Israel, porque leyó las palabras, porque este tema precisamente que estamos hablando es que el Eterno es fiel para cumplir, pero él cumple todo lo que él ha escrito en esta palabra del pacto, que es la Torá. Y allí en esa palabra hay bendiciones, pero también hay maldiciones. Y lamentablemente cuando le responden al rey Josías, le dice: así dijo Hashem, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Y estas fueron las palabras que el Eterno le dio al rey Josías, y sin embargo, como él había hecho todas las cosas que comentó y que están escritas y ustedes pueden revisar, y se arrepintió, rasgó sus vestiduras, entonces el Eterno le dice: así ha dicho Hashem, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se estremeció y te humillaste delante de Hashem, no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Es decir, el Eterno bendice a Josías para que no vea el doloroso momento de la destrucción del primer templo y la deportación del pueblo de Israel. Entonces Josías muere antes de ese evento, pero ocurre lo que estaba pautado en la Torá. A causa de la idolatría, el pueblo de Israel es deportado y es destruido el templo. Entonces, de eso se trata precisamente, que el hecho de albergar en el corazón raíces que lo que traen es frutos, como lo que trajo y lo tenemos escrito para testimonio y para aprendizaje también nosotros, que el Eterno cumplió su palabra de que traería consecuencias sobre el pueblo de Israel, el hecho de haberlo dejado e irse tras dioses o tras ídolos de las naciones. Sin embargo, el Eterno, a causa de su juramento y sus promesas, porque él juró y él promete, él también promete en la palabra la redención, y dice: y será cuando suceda contigo todas estas cosas y se cumplan las bendiciones y las maldiciones. Fíjese lo que acabamos de ver, había bendición, pero también las maldiciones se cumplieron. Y el Señor dice que acabo de presentar ante ti, vas a reflexionar, porque la idea de que nosotros pasemos, como lo que hemos comentado, el Eterno envía estas condiciones y envía estas maldiciones, estos castigos, para que la gente se arrepienta y se vuelva nuevamente al Eterno. Teshuvá es el llamado en medio de las pruebas por las que pasamos. Y por eso el Eterno dice: y tú vas a reflexionar en tu corazón en aquellos países que Dios te ha dispersado. Y entonces retornarás, Teshuvá, al camino del Eterno tu Dios, tanto tú como tus hijos, y te hará retornar el Eterno tu Dios de tu cautiverio y se apiadará de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos de los cuales te dispersó allí. Esa es la promesa que el Eterno hizo desde el mismo momento del pacto, y por lo tanto promesa que también se cumple.
Y por eso, dentro de lo que es, seguimos con el símil de la planta. Dice en Isaías 11:1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, ese árbol que había sido desgajado, esas raíces que prácticamente se pensaría que había desaparecido Israel al ser destruido el primer templo deportado, y luego sabemos que es nuevamente destruido ya el segundo templo y Israel fue disperso en las naciones, pero se anuncia que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y entonces en aquel tiempo, dice Isaías 11:10, acontecerá que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Y ese vástago es el Mesías de Israel. Y nosotros sabemos que ese Mesías es Yeshua y que ya vino para dar a toda la humanidad la salvación y la restauración por medio de ese olivo natural que solamente el Mesías puede restaurar su belleza para que sean injertadas allí las ramas del olivo silvestre y podamos abrazar juntos la fe en el Mesías y poder vivir la Torá conforme al pacto que tenemos con el Eterno. Y en ese proceso de restauración que el Eterno anuncia, también anuncia la circuncisión del corazón. Y dice, iba a circuncidar el Eterno tu Dios, tu corazón y el corazón de tus hijos, para que vuelvas a amar al Eterno tu Dios con todo el corazón y toda la fuerza de tu alma, para el bien de tu propia vida. Fíjense que es para el bien de nosotros, porque los mandamientos son vida para nosotros. Y por eso dice, pues no es, nos recuerda Romanos 2:28, que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Muy interesante esto, que aquí Rab Shaul no es que está anulando y diciendo que la circuncisión no es válida, sino que lo que está diciendo es que, y en el contexto en realidad de este escrito, es que si nosotros, una persona está circuncidada, pero no cumple la Torá, entonces esa circuncisión viene resultándole incircuncisión, porque esa circuncisión es señal del pacto hecho con el Eterno, y esa persona no está cumpliendo con el pacto. Pero que si una persona está cumpliendo con el pacto, viene a ser delante del Eterno como que si fuera circuncidado. Y esto es muy importante y por eso dice que la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios, porque el Eterno es el que conoce nuestro corazón y las intenciones con las cuales actuamos. Por eso también dentro de esta parashá dice que las cosas ocultas pertenecen a Hashem, nuestro Elohim, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para cumplir todas las palabras de esta Torá. ¿Por qué dice esto? Es un tema bien amplio hablar de lo oculto y lo revelado, pero entre lo poco que se puede comentar en este momento es que en cuanto a lo oculto, en cuanto a la Torá, el Eterno solamente es el que conoce la finalidad exacta de cada uno de sus mandamientos. Hay muchos mandamientos que nosotros no entendemos por qué se tienen que ser de una manera u otra, pero sencillamente fue ordenado y debemos cumplirlo. Y eso es oculto y el Eterno no ha revelado el por qué, sino nada más el qué. Y también dentro del oculto está las cosas que nosotros albergamos en nuestro corazón. Por eso es que cuando habla en Romanos 2:28 que la alabanza es la que viene del Eterno, que es la que es realmente valedera, es porque el Eterno conoce las cosas ocultas que nosotros tenemos en nuestro corazón y Él sabe también con qué intención las hacemos. Y si estamos parados delante de Él, albergando raíces de amargura, para luego irnos a hacer las cosas contrarias a la Torá. Y el Eterno es el que juzgará lo oculto, porque las cosas ocultas son de Él. Así que este tema del oculto y de nuestras raíces de amargura es muy interesante porque el Eterno conoce si estamos albergando o no raíces de amargura y es Él a quien le corresponde juzgar esas acciones o ese accionar de nosotros en base a esas raíces que estamos albergando. Y en ese símil o ilustración que tenemos de nuestras vidas, del pueblo de Israel también,
con un árbol, y en este caso con las personas. Encontramos con lo dicho por el profeta Jeremías cuando dice: y así ha dicho Hashem, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Hashem. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero luego dice: bendito el varón que confía en Hashem y cuya confianza es Hashem, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y entonces aquí vemos los frutos del árbol, es decir, de la persona que confía en el Eterno y que puede confiadamente esperar en la bendición que él mismo prometió. Por eso es que dice dentro del mismo texto, porque es la misma cita, todo esto está basado en Jeremías 17:5-10, cuando dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Hashem, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, por eso Yeshua mismo decía: por sus frutos los conocerán. Entonces, en los frutos es que se ve. ¿Cuáles son los frutos? Que nosotros practiquemos la Torá. Esos son los frutos. Y la Torá está lleno de una gran cantidad de misbot que van más allá de sencillamente cumplir con las festividades. Eso es parte de la Torá, pero también está nuestra relación con el Eterno, de amarlo solo a Él y amarlo con regocijo, servirle con gozo, y también nuestra relación con el prójimo. Por lo tanto, el Eterno, que es el que conoce nuestro corazón, sabe qué raíces hay en nuestro corazón. Y nosotros, que también sabemos lo que tenemos en nuestro corazón, precisamente está parashá leyéndose antes de Rosh Hashanah y estando en los 10 días que inician en Rosh Hashanah de arrepentimiento y terminan en Yom Kippur, es un tiempo apropiado para que nosotros pongamos nuestro corazón delante del Eterno, para que Él pueda limpiar nuestro corazón y quitar todas esas raíces que estorban en nuestro crecimiento y en nuestra comunión con Él. Y el Eterno, conociendo nuestro corazón y conociendo el corazón del pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida en ese momento, dice, cita de Barín 30:19: pongo de testigos ante ustedes hoy el cielo y la tierra de que he presentado ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y te digo que escojas la vida para que vivas tú y tus hijos. El Eterno sabía y sabe de qué somos capaces y de qué estamos hechos, y por eso Él nos dice: tienes las dos opciones, hay ahí el libre albedrío, pero Él mismo nos dice: escoge la vida para que vivas tú y tus hijos, porque esto también es un pacto, y lo dijimos al principio, es un pacto aún con los que no estaban presentes en ese momento, es decir, las generaciones futuras. Este es un pacto también con nuestros hijos, y el compromiso es, como lo cantamos cada Shabbat, Ledor Vador, de generación en generación. Nosotros debemos transmitir la importancia de guardar la Torá y ser fieles al pacto, porque el Eterno es fiel al pacto. Y por eso Hashem anuncia en Isaías, dice: Hashem anunció hasta lo último de la tierra, díganle a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí que su recompensa con él y su obra delante de él. Los pueblos les dirán: pueblo sagrado, redimidos de Hashem. Y tú, Sión, serás llamada ciudad deseada, ciudad no abandonada. El Eterno lo anunció, esa recompensa, y anunció un Salvador, ese vástago del que hablaba con antelación, de la raíz de Isaí. Ese es el que permite la redención y la restauración del fruto y del olivo, para que sea el olivo cultivado como fue al principio. Ese vástago es el Mesías, y Yeshua es el Mesías, el Salvador. Diversas citas dentro de los escritos mesiánicos nos hablan de que Yeshua es el Salvador. De hecho, su nombre, Yeshua, salvación, Él es el Salvador. Y Yeshua asimismo lo testificó y sus discípulos lo escribieron. Primera de Juan 4:14 nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado el Hijo, el Salvador del mundo. Y Yeshua
hablando de los últimos tiempos que precisamente estamos viviendo, dijo: y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y es muy interesante cuando él habla de nuestros corazones, que no sean cargados de glotonería y embriaguez. Y de alguna manera, precisamente esto coincide con la cita de las raíces, donde habla de la sed y la embriaguez, porque la glotonería nos representa aquellas cosas que nosotros queremos, que anhelamos, que no nos saciamos, sino que queremos seguir teniéndolas o haciéndolas. Y la embriaguez pues representa aquellas cosas que muchas veces se hacen de una manera inconsciente o no tenemos conciencia cuando las hacemos. Y entonces esto nos representa los pecados conscientes e inconscientes, y que nuestro corazón pueda estar cargado de todas aquellas cosas que nos conduzcan a hacer cosas que van a perjudicar nuestra fidelidad y el poder estar firmes delante del Eterno. Y por eso él dice que vendrá como un lazo sobre la tierra aquel día. Es decir, que no nos agarre descuidados, y se piensa que el Mesías puede venir en un Yom Teruah, en un Rosh Hashanah. Esa es una de las interpretaciones que se ha dado. Así que estemos firmes y estemos preparados para este nuevo Rosh Hashanah que vamos a celebrar, este Yom Teruah, y podamos escuchar el shofar atentos y firmes delante de él. Como dice el mismo escrito, donde él nos está hablando de los últimos tiempos, y nos dice: velad pues, orando a todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Firmes, estar en pie, es decir, que podamos estar firmes delante de él, apercibidos, velando, orando, y velando nuestro corazón también, porque a veces albergamos cosas que nos pueden apartar o nos pueden hacer generar aquellas raíces que nos van a conducir a actos, a hechos que van a traer consecuencias, porque sabemos que tenemos un Dios fiel, pero él es fiel también para retribuir y dar bendición. Por eso es que él dice: cuando hayan venido sobre ti estas bendiciones y maldiciones, es decir, bendiciones si actúas conforme al pacto que tienes conmigo, pero vienen las maldiciones, las consecuencias, si nosotros nos desviamos y albergamos raíces de amargura que van a dar frutos de amargura. Entonces, velemos y oremos y estemos preparados para esta festividad de Yom Teruah, Rosh Hashanah, conocida en la tradición, y que podamos estar firmes cuando él regrese a buscarnos. Así que bendiciones a todos y Shabbat Shalom.